Vamos a arrancar con un live extraordinario el día de hoy llamado Tu Mejor Versión. Recupera, fortalece y potencia tu energía. Déjenme decirles que este asunto tan interesante de sacar lo mejor de nosotros quizás sea una de las experiencias más importantes a las cuales tú te puedas dedicar en la vida. Es realmente lo que yo creo que te puede llevar derechito hacia el logro de tus metas. Tu mejor versión creo que es la búsqueda permanente de poder encontrar realmente tu propia vocación, de sacar lo mejor de ti y ponerla al servicio de las personas a las cuales tú impactas. Y parece mentira, pero hay tantas personas que se ven inspiradas por lo que nosotros hacemos, que si realmente tomáramos conciencia de ello, créeme que nuestra vida sería bastante diferente. Creo que cuando uno se encuentra en una situación como en la cual nos encontramos en este momento, que a veces la vemos medio sombría, que no sabemos muy bien hacia dónde nos dirigimos, que hay muchas dudas e incertidumbres con respecto a lo que está y lo que puede pasar, pues obviamente esas dudas empiezan como que a paralizarte y como que vamos olvidando ese poder personal que tú y yo tenemos y que definitivamente muy dentro de nosotros sabemos que está. Sin embargo, por alguna extraña razón lo hemos abandonado, lo hemos perdido o lo hemos otorgado a otras personas o a otras circunstancias. Hay personas que entregan su poder a otras personas, ¿verdad? Y lo depositan en sus amigos y lo depositan en sus jefes, lo depositan en su pareja, lo depositan en sus hijos. Y entonces todas las personas tienen poder sobre ti menos tú. O la depositas en las circunstancias, ¿verdad? Hay gente que su poder personal lo deposita en la crisis internacional, o le está depositando en cualquier otro tipo de circunstancias y pensamos que las circunstancias son las que tienen el poder y no nosotros. Y si de pronto nosotros nos sentimos agobiados, como si estuviéramos presionados por circunstancias o personas que están fuera de nosotros, es porque hemos renunciado realmente a nuestro poder personal. Y una persona que renuncia a su poder personal, pues prácticamente pierde toda su creatividad, pierde toda su energía, pierde toda su motivación, pero lo más importante es que pierde el rumbo, el sentido del por qué está hoy aquí. Creo que una gran tragedia que vivimos todos los días es que nos encontramos con personas todo el tiempo que se han abandonado tanto que han dejado de pensar en cuál es realmente su talento y la razón por la cual vinieron a este mundo. Creo que dentro de todas esas preguntas que a veces nos atormentan todos los días, creo que tenemos que dejar muy claro algo. Creo, desde mi muy particular punto de vista, que tú y yo hemos venido a este planeta, número uno, a aceptar los dones que nos dieron y a ponerlos al servicio de nuestro mundo. ¿Para qué? Si no es para hacer de este mundo un lugar mejor, no entiendo para qué tienes ese don. Por lo tanto, creo que es primordial y es fundamental que nosotros nos aboquemos a la tarea magistral de descubrir ese talento, de descubrir ese don. Yo creo que es lo que más te puede acercar a la felicidad. Y créeme que Kevin, que ha visto pasar aquí a muchos gurús y he escuchado de todo acá, yo creo que Kevin sabe mucho más que yo, porque finalmente estar ahí grabando a todos esos maestros, me imagino que debe ser una enciclopedia en su cabeza. Pero yo creo que las dos enseñanzas más importantes que te tiene que dejar todo esto es, número uno, descubre tu talento. Número dos, cómo puedes sacarlo realmente y aplicarlo a este mundo que lo está necesitando con urgencia. Así que descubrir tu mejor versión tiene que ver con eso. ¿Cómo tú puedes sacar el mejor tú? A veces como que tratamos de parecernos a otras personas, ¿verdad? Y entonces yo he escuchado cosas como, por ejemplo, de repente hay gente que llega y me dice, ay, Manuel, o sea, me encantaría ser como tú. Y yo le digo, pues qué pérdida de tiempo, ¿verdad? O sea, eso se llama de la peor pérdida de tiempo. O sea, ¿para qué pierdes el tiempo tratando de ser otra persona cuando podrías abocarte, dedicarte con todo tu entusiasmo a ser tú? Porque finalmente, amigo, creo que nadie podría realizar mejor tu vida que tú. Entonces, deja de tratar de parecerte a otra persona, deja de tratar de imitar a otra persona, empieza realmente a explorar tu verdadero potencial para que entonces lo pongas al servicio de este planeta y te des cuenta realmente que tú, siendo quien eres, sin importar de dónde vengas, puedes brillar como tú te mereces. Y eso, amigo mío, tiene que ver, amiga mía, tiene que ver con un concepto muy importante. Todos deseamos tener el éxito.
Todos, si tú le preguntas en la calle, todo el mundo desearía tener grandes cosas en tu vida. Eso es bien sabido. Pero aunque todos quisieran lograr grandes cosas en su vida, la mera verdad es que la mayoría de las personas viven muy por debajo de su verdadero potencial. Muy por debajo de su verdadero potencial. Y eso es lamentable. Es más, me atrevo a decir que la mayoría de las personas viven como encadenadas, ¿verdad? Como sujetadas a unos límites que se han autoimpuesto. Y la verdad es que todos vivimos por debajo de nuestro nivel de creencia. Ojalá realmente todos viviéramos de acuerdo a nuestro potencial, pero no es así. Vivimos por debajo de nuestro nivel de creencia. De repente nos pensamos y creemos que no somos lo suficientemente capaces, o que no tenemos los suficientes estudios, o que no fuimos dotados de los suficientes talentos, o que no tenemos la edad necesaria, o no tenemos el sexo correcto, o que a lo mejor no nacimos en el lugar correcto en el número de hijos. No, es que yo fui el primer hijo, y el primer hijo siempre se le exige todo, ¿no? Y he escuchado gente que me dice, no, es que yo nací al último, y al último nadie le hace caso. Hay gente que me dice, no, yo nací en medio, y el sándwich nadie lo pela. Entonces, o sea, ¿cuál es el lugar correcto para nacer? Y te das cuenta que todos son pretextos. Es tratar de poner un obstáculo donde no existe. Pero todo está en ese nivel de creencia. Yo estoy seguro que si nosotros tratáramos, si tan solo empujáramos nuestras creencias un poco más lejos de donde se encuentran, seguramente que lograríamos un montón de cosas más. Seguramente que llegaríamos mucho más lejos de lo que hasta ahora hemos llegado. Si tan solo fuéramos capaces de empujarlas un poquito más, nada más. De empezar de creer que solamente podemos ganar $1,000, de empezar a creer que podemos ganar $1,300. ¿Qué? Es un 30%. O sea, ¿se puede o no se puede? Sí, yo creo que sí. Si lo creyéramos, lo haríamos, ¿verdad? Yo creo que podríamos tener un 50% más de clientes. Oye, eso es un montón, pero ¿se puede? Claro que se puede. ¿Cómo? Haciendo más, siendo más, creando más, esforzándonos más, pensando más, creyendo menos tonterías. Y entonces yo creo que en ese sentido podemos aspirar a muchas más cosas. Pero tenemos que empezar a desafiar esos límites personales y empezar a escuchar realmente la voz interior que clama desde adentro: sacúdete, muévete, empieza a actuar. Es lamentable ver muchas personas en este momento. Yo sé que la situación es difícil, yo sé que en este momento no estamos en un lecho de rosas, yo sé que es difícil en este momento pensar que existe una zona de confort. La gran mayoría de la gente está asustada, la gran mayoría de las personas no sabe qué hacer con su vida. Pero créeme, en la entrevista anterior que tuvimos en Éxito en Café Empresarial, hablamos acerca de esto y decíamos, amigo, tienes que animarte aunque tengas miedo. Finalmente, bueno, es inevitable tener miedo. Yo he tenido miedo, sigo teniendo miedo, o sea, eso es un hecho. ¿Por qué? Pues porque soy un ser humano y me aterran ciertas cosas. Pero el problema no es tener miedo, el problema es permitir que el miedo te paralice, el problema es permitir que el miedo te deje tirado, es que te quedes en tu casa, es que se bloquee tu mente, que el miedo te sirva para explorar, para intentar, hacer las cosas a pesar del miedo. Eso es ser valiente. Eso es ser valiente. No esperes a no tener miedo. Manuel, ¿cómo supero mis miedos? No sé. O sea, sí, yo tengo miedos. O sea, no se trata de eso. Yo creo que de lo que se trata es tener a los miedos aquí al ladito, ¿verdad? Que caminen contigo, que te adviertan, que te avisen, que te indiquen el camino. No ponerlos al frente, ¿verdad? Porque el miedo, créeme, es un buen consejero, pero es un pésimo amo. Y sí, yo no te digo que no, da miedo, sí, ok, de acuerdo. Pero cuando tú das el primer paso, te das cuenta que esos miedos se desvanecen. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos solamente habitan en tu mente. La mayoría de las cosas a las cuales tú les tienes miedo, en realidad no existen. Son producto de tu imaginación. Y creo que cuando uno empieza a dar esos pasos hacia aquello que le teme, empieza a descubrir su verdadero potencial, empieza a ponerse frente a frente con quien realmente es. Y eso es quizá el mayor descubrimiento que tú puedes hacer en el mundo. Y cuando yo, por ejemplo, veo a Kevin así, a lo mejor un poco tímido frente a las cámaras, pero lo hizo, ¿verdad? Y una vez que tú lo haces, wow, ves cosas maravillosas. Y ahí es cuando me doy cuenta que sí, efectivamente,
Dios ama la iniciativa, porque cuando tú das el primer paso llegan las asistencias, no sé de dónde, no me preguntes, pero una persona que se anima generalmente siempre sigue adelante, se caerá de vez en cuando, pero continúa adelante y entonces empiezas a encontrar lo que te inspira, empiezas a encontrar aquello que tú amas, empiezas a darte cuenta que la pasión se apodera de ti. Y entonces, aunque trabajes un montón, aunque no tengas muchas veces tiempo, pero haciendo lo que te gusta hacer, ¿has escuchado eso? Me siento como pez en el agua, ¿verdad? ¿Sí? ¿Has escuchado esa frase? Así como este pececito que está aquí en pantalla, ¿no? Me siento como pez en el agua. ¿Qué significa eso? Que me siento cómodo, me siento a gusto. Claro, si tú sacas al pez del agua, pues no le va a agradar tanto, pero si tú lo echas al agua, va a estar en su elemento. Ahí está en su elemento. Es decir, en las condiciones en las cuales él es lo que es un pez. Y cuando tú estás en esas condiciones, estás en tu elemento, no puedes hacer otra cosa más que ser quien tú eres. Dejas de fingir, dejas de intentar, dejas de buscar, empiezas a ser. Y una persona cuando empieza a ser, no a hacer, a ser, cuando una persona empieza a sacar su verdadero espíritu, el ser que tiene adentro empieza a florecer, empieza realmente a crecer y evolucionar. Se da cuenta que la energía es algo que jamás lo abandona, porque entonces está haciendo todo aquello para lo cual fue enviado a este planeta. Y eso quizás sea uno de los mayores logros que podríamos llegar a tener. Creo que si hubiera una sola tarea en este planeta a la cual abocarnos, sería esa, a la búsqueda de nuestro propio elemento. Cuando tú te sientes así, estás en tu elemento. Cuando tú harías las cosas, hasta dormida. Cuando harías las cosas hasta gratis. Cuando haces las cosas a pesar de que tengas sueño o hambre. Cuando las haces porque te salen del corazón. Y cuando una persona hace las cosas a ese nivel, créeme, te lo aseguro, no pueden hacer otra cosa más que excelencia. Por eso me encanta esta imagen de esta águila majestuosa acá, que cada vez que yo veo esta águila, lo menos que me puedo imaginar es la excelencia, así tan maravillosa, tan majestuosa, desplegando sus alas y siendo quien es. Y un águila es así. Un águila no intenta hacer otra cosa que no sea un águila, y cualquier ser en este planeta es lo que es. Un ratón no intenta ser un perro no intenta ser un león no intenta ser un águila. Cada quien es lo que es y ocupa su justo lugar y lo realiza con excelencia. Pero a veces los seres humanos, al olvidar quiénes somos, buscamos otros recursos, buscamos otras personas, buscamos otros modelos, buscamos algo que hemos perdido y que tenemos que empezar a llamar. Y creo que esa búsqueda es fundamental. La búsqueda de tu elemento es vital, amigo, amiga, es vital para tu realización personal, para tu bienestar y para tu propia felicidad. Dudo mucho que haya una persona que sin encontrar ese elemento pueda realmente ser feliz. A lo mejor ganará plata, sí, puede ser que gane dinero, tal vez, ¿no? Puede ser que goce de cierta fama, ok, estoy de acuerdo, o de mucha fama inclusive, ¿verdad? Pero en su interior, creo que la verdadera razón por la cual nos levantamos todas las mañanas es por la búsqueda de nuestra propia felicidad. Y creo que cuando nosotros entendemos eso, nos damos cuenta de que hay cosas que son superfluas, que ni siquiera tiene caso coleccionarlas. Y empezamos realmente a dedicarnos a la razón por la cual estamos tú y yo aquí. Y ese es el elemento. Quiero citar aquí a Ken Robinson, el maestro Ken Robinson, Sir Ken Robinson, en su famoso libro El Elemento. Ken Robinson afirma y dice, el elemento es allí donde confluyen las cosas que te encanta hacer y las que se te dan bien. Lo que decíamos hace un rato con Kevin, ¿verdad? Si yo le preguntaba, oye, ¿y por qué videos? Es que me encanta hacer videos y además sé hacerlos. Ahí está, dos cosas que tienen que confluir, ¿verdad? Dos cosas que cuando se juntan crean una explosión atómica. Lo que te encanta hacer y además para lo que eres bueno. Dos cosas que van juntas y que realmente provocan esa explosión de resultados. Y tiene que ser así. Yo, por ejemplo, me acuerdo, a mí me encantaba jugar al fútbol.
pero la verdad es que nunca fui bueno jugando fútbol. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, obvio, pues aunque a mí me encantara jugar fútbol, había un montón de gente que jugaba mucho mejor que yo. Y debido a eso, bueno, pues entonces, pues no tenía yo mucho éxito en las canchas y era frustrante realmente porque yo quería y por más que le echaba ganas, pero era como que antinatural, como que no podía porque había gente muy buena. Entonces me convertí en el jugador del momento, ¿verdad? Porque me metían en un momento y luego me sacaban. Y era frustrante. No te rías que era así, era frustrante porque yo quería, pero me di cuenta de que yo había venido a este planeta a otra cosa. Me pueden gustar un montón de cosas, sí, ok, de acuerdo, pero a lo que yo vine no era fútbol. Y entonces tenía que buscar mi elemento en otro sitio. Fíjate, cuando tú reúnes lo que te encanta hacer con lo que se te da bien, es decir, como dice Ken Robinson, es el punto de encuentro entre tus aptitudes, o sea, tus habilidades y tus inclinaciones personales. Y cuando uno descubre eso, créeme que una sonrisa se le dibuja en el rostro, porque tu vida ya no vuelve a ser la misma. Y esa búsqueda del elemento debe enfocarse desde dos características importantes: la capacidad y la vocación. Y a estas dos características hay que añadirles además la actitud y la oportunidad. Yo diría que 4 elementos que juntos son dinamita y que pueden marcar esa gran diferencia en tus propios resultados. Interesante, ¿verdad? Creo yo que es bien interesante. La búsqueda de esos 4 elementos es lo que nos puede dar a nosotros la pauta para sentirnos en nuestro propio elemento. Así que vamos a verlo, vamos a analizarlo un poquito. Vamos a ver, la capacidad. ¿Qué es la capacidad? La capacidad es, como dice la definición, la facilidad natural para hacer una cosa. Es una percepción intuitiva o una comprensión de cómo se hace algo, cómo funciona y sobre todo cómo utilizarlo. Y esa capacidad puede darse en muchos diferentes aspectos. Hay personas que son muy capaces para las matemáticas, por ejemplo. Hay personas que son muy buenos hablando en público, por ejemplo. Hay personas que incluso, aunque hablen muy en público, a lo mejor no son muy buenos enseñando. También se da, ¿verdad? Hay personas que a lo mejor no tienen habilidades para hablar en público, pero son muy buenos enseñando. Hay personas, por ejemplo, que son muy buenas para socializar, y eso también es una habilidad muy importante. Hay gente que es hábil en las ventas, hay gente que es muy hábil en muchos otros campos de acción del ser humano. Entonces creo que cuando tú te das cuenta de esas cosas que tú haces bien, acabas de encontrar tu capacidad, ese don especial que te han dado, que Dios te dio, quien tú quieras, ¿verdad? Pero que es único, es tuyo, te pertenece. Y esa capacidad es lo que te diferencia de otros seres humanos. Forma parte de algo muy especial que tú puedes dar hacia los demás y que nadie más lo puede hacer. Y gracias a esas capacidades diferentes que todos tenemos, podemos realmente crecer en sociedad. Esa es la importancia de reconocer nuestra capacidad. Ahora, algo muy importante también, tenemos otro aspecto, la vocación. Y la vocación, como aquí tengo al gran Andrés Rieu, que se encuentra aquí en pantalla, una persona que yo admiro un montón, porque yo cada vez que lo veo en el escenario, yo puedo ver cómo disfruta cada presentación, cada actuación, con una energía, con esa sonrisa que conecta, con una facilidad de llegar al público que, bueno, yo digo, este señor es un enviado divino. O sea, es inspirador ver una actuación de Andrés Rieu en el escenario. Y la vocación, para estar en tu elemento, dice Ken Robinson, necesitas apasionarte. No hay más. Las personas que están en su elemento encuentran gran deleite y placer en lo que hacen. O sea, ves cómo se derriten, o sea, ves cómo realmente lo disfrutan. Y esa pasión es realmente lo que conecta, lo que te da gusto ver en tus semejantes. Y yo estoy dispuesto a pagar en un restaurante viendo a personas cuya pasión es servir a los demás. Me encanta llegar a un hotel, por ejemplo, y ver cómo se desviven por atenderte. Y me puedo dar cuenta cuando están haciendo lo que les apasiona, porque eso se nota.
porque te hacen sentir bien, porque te das cuenta que lo hacen sin que nadie se los diga, se anticipan a todo, no se les cae la sonrisa en ningún momento, hacen las cosas porque les nace del corazón, no porque lo diga su contrato, no porque lo diga el procedimiento, sino porque así son. Y entonces yo digo, están en su elemento, no les tienes que decir cómo hacer su trabajo, ellos buscan la mejor manera de hacerlo y lo hacen en el más alto nivel de desempeño, como siempre digo. Y esa vocación hace que se distingan, que sobresalgan. Y créeme, que ese sobresalir, ese distinguirse, es por lo que los demás pagamos. Es lo que realmente marca tu diferencia en el mercado. Tu valor profesional está determinado por esa pasión que tú entregas y que es diferente de la de otras personas. Y eso se nota en tu trabajo, se nota en tu servicio. Y es por eso que hay gente que gana más plata que otros. ¿Por qué? Porque lo hacen mejor, no necesariamente. Porque ¿por qué? Pues porque tienen esa pasión para hacerlo. Y la gente está dispuesta a pagar por eso. Entonces, amigo mío, si tú estás haciendo algo que no te apasiona, que no te inspira, salte de ahí lo más pronto posible. Deja de hacer eso que estás haciendo, porque realmente no vas a llegar muy lejos a ese lugar. Si tú algún día planeas ser financieramente libre, no lo puedes hacer en un lugar donde no demuestras tu pasión. Así de simple. Se tenía que decir y se dijo. Ahí está. Vocación. Tercer cosa que tenemos que encontrar. Y esa tercer cosa se llama actitud, dice Ken Robinson. La actitud es algo personal, es una perspectiva personal que tenemos de nosotros mismos y de las circunstancias que estamos atravesando. Es decir, el ángulo desde el cual nosotros miramos las cosas, nuestro punto de encaje, como dirían los nahuales en mi país, en México. Es decir, los lentes con los cuales miramos nuestra realidad. Y las circunstancias que nosotros vivimos todos los días las podemos mirar desde dos perspectivas. Desde una actitud positiva o desde una actitud negativa. Y hace un rato tuve aquí a Francisco Aucejo, el CEO de Abracadabra, y hablábamos de eso, y hablábamos de que en este tiempo de pandemia hay gente que ha crecido y hay gente que ha fracasado, hay gente que ha hecho dinero y hay gente que está en bancarrota. Entonces, no son las circunstancias. No, es que a lo mejor tuvieron más suerte. No, es que a lo mejor tenían más dinero. Es que nada, puedes decirme un montón de razones por las cuales unos fracasan y otros triunfan, pero la mera verdad, la neta del planeta, como decimos en mi país, es que las personas triunfan o fracasan por la actitud que tienen ante las circunstancias que viven. No hay más, punto. Es así. Puedes ver las cosas de una perspectiva positiva o desde una perspectiva negativa. Una persona que ve las cosas de una perspectiva positiva buscará oportunidades. Si no las tiene, las busca. Si le falta plata, la encuentra. Si no, ve qué hace, pero lo logra. Una persona que tiene una actitud negativa, créeme, no se levanta del sofá, no se levanta de la cama. Le sobran pretextos. ¿Bien? Y es lo que nosotros estamos viendo en este momento. Hay personas que, a pesar de las circunstancias en las que se encuentran, ven la manera, buscan debajo de las piedras, abren los cajones, salen a la calle, tocan puertas, ven qué hacen. Pero creo que no te puedes quedar en ese lugar en el que estás. Creo que tenemos que empezar a movernos, buscar ese elemento que es lo que realmente nos va a hacer vivir como realmente nos merecemos. Actitud. La actitud fue nombrada, fíjate, por Frank Baer, o sea, la actitud ha sido nombrada por Víctor Frank, tal vez, como él decía, la última de las libertades, decía Víctor Frank. La última de las libertades. Él decía, podrán arrebatarme todo. Absolutamente todo. Me pueden arrebatar mi casa, me pueden arrebatar mi puesto, me pueden arrebatar incluso a mis seres queridos. Pero mi actitud esa nadie la toca. Es la última de las libertades. Y yo elijo sentirme como a mí me da la gana. Elegir mi actitud frente a las circunstancias en todo momento. Y es una libertad que nadie te puede arrebatar. ¿Por qué? Porque está dentro de ti. Es una decisión personal. Así que, amigo mío, a levantarse. No hay más. Y cuarta cosa importante que dice Ken Robinson, la oportunidad.
Ok, sí, muy bien, ya tenemos las capacidades, perfecto, muy bien, ya tenemos la dedicación, ok, excelente, ya tenemos el otro aspecto, ya nos falta la oportunidad. ¿Y qué es la oportunidad? La aptitud no es suficiente. O sea, tú puedes tener aptitudes, puedes ser bueno para algo, pero si no te llega la oportunidad para brillar, créeme que entonces tu aptitud no te va a hacer brillar. A menos que tengamos la oportunidad en nuestras manos, nada va a suceder. Y la oportunidad tiene que ver con el momento preciso en el cual tú puedes escabullirte para dejar que tu talento se ponga a prueba. Ahí está. Y esa oportunidad, amigo mío, tienes que estar al acecho constantemente. Y esa oportunidad la generas. Obviamente, mientras más llamadas hagas, más oportunidades tendrás de que te encuentres un cliente que te compre, ¿verdad? Mientras más puertas toques, más oportunidades tendrás de que salga tu producto, ¿verdad? O sea, tienes que buscar la oportunidad, tienes que ir al acecho, tienes que ser un perro de presa. Porque créeme que nunca va a pasar que tú estés sentado en tu sillón viendo Netflix y que lleguen y toquen tu puerta. Disculpe, ¿se encuentra Juan? Soy la oportunidad. No va a pasar eso. No va a pasar. Tienes que salir a buscar esa oportunidad. Hay personas, sí, que vemos que tienen muchas oportunidades. Sí, ok, pero estuvieron preparados. Estuvieron esperando ese momento. Estuvieron constantemente al acecho. Pero si tú no estás en este momento haciendo nada, puede pasar la oportunidad enfrente de tus narices y no la vas a encontrar. Así que sí, la actitud es fundamental. La pasión que tú le pongas radical. La actitud frente a las circunstancias es fundamental. Y crear las oportunidades para lograr los resultados que tú estás buscando. No hay más. Entonces, si lo plasmáramos en una fórmula simple, podríamos decir, deja tomar mis pastillas de chiquitolina. ¿Ok? Ahí no estoy, ¿no? Ahí estoy. Lo entiendo, ¿sí? Me encanta, lo quiero, lo encuentro. Así de simple. Lo entiendo, tiene que ver con nuestras competencias, ¿verdad? Es decir, algo que es natural en mí, es un don que me han dado. Me encanta y se nota por la pasión que yo le pongo. Y entonces ese me encanta se traduce en excelencia, se traduce en un trabajo impecable. Lo quiero, claro, y ahí se nota la dedicación, la actitud que tú le pones a las cosas. Y esa actitud realmente empieza a que tú des lo mejor de ti mismo, aunque las circunstancias no sean favorables. Y obviamente lo encuentro como una consecuencia. Y esa es la oportunidad que aparentemente te estaba esperando. No es que tú la encuentres, la oportunidad te encuentra. Y es ahí donde confluye todo. Y entonces empiezas a fluir. Creo, amigo mío, sinceramente que hay 3 cosas importantes que nosotros tenemos que hacer en este planeta. La primera cosa importante que tenemos que hacer. Número 1. Descubre tu talento. Descubre tu talento. Así que yo te quiero dejar una tarea esta noche. Y esa tarea es que agarres una hoja de papel y escribas. ¿Qué cosas haces bien? ¿Qué cosas se te dan de manera natural? ¿Qué te gusta hacer? Mira, soy bueno hablando en público, soy bueno administrando, soy bueno haciendo amigos, soy bueno haciendo videos, soy bueno haciendo fotografía, soy bueno manejando motocicleta, soy bueno, o sea, ¿para qué eres bueno? Y lo anotas ahí. Haz una lista como, no sé yo, de 15 o 20 cosas que tú haces bien. Y escríbelas en esa hoja de papel, ¿bien? Y créeme que una vez que tú escribas todas esas cosas que haces bien, hasta te vas a sentir mucho mejor. Te vas a dar cuenta de que realmente tienes un montón de talentos que a veces has olvidado. Después creo que lo segundo que tenemos que dedicarnos a conciencia es, ya que tengo ubicado ese talento, ver la manera de hacer que ese talento lo desarrollemos a una escala de clase mundial. O sea, pulir ese talento, ser el mejor en ese talento que me han dado. O sea, que no hay otra persona que pueda igualarse a ti en ese talento. Y créeme, tú ahí llevas ventaja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya es tu talento. Mira qué maravilla.
Entonces, o sea, creo que, por ejemplo, para Messi o Cristiano Ronaldo o Andrés Rieu, bueno, pues ser los mejores del mundo no les costó tanto trabajo porque se dieron cuenta del talento. Claro que si a Andrés Rieu le hubiera encantado el fútbol y se hubiera esmerado en jugar fútbol, o Messi le hubiera encantado la música clásica y se hubiera esmerado en clases de violín, dudo mucho que hoy tuviéramos esas dos grandes figuras, dudo mucho. Pero gracias a que se dieron cuenta de cuál era su talento y se dedicaron a conciencia en ser los mejores en ese talento, lo cual no fue muy difícil porque ya eran buenos, entonces fue que hoy día tenemos esas grandes estrellas. Y creo que eso es lo más importante, cuando tú descubres tu talento y te dedicas a desarrollar ese talento. Y lo tercero que tienes que hacer es buscar la manera de viralizar ese talento. ¿Y a qué me refiero con viralizar ese talento? Que mucha gente sepa que tienes ese talento. No, mi mamá hace las mejores hamburguesas del mundo. No hay una mejor hamburguesa en el mundo más que las de mi mamá. ¿Qué McDonald's, qué Burger King? Las de mi mamá. Ah, sí, no, o sea, ¿y qué? ¿Y tiene un negocio? No, las hace de vez en cuando para nosotros. ¿Y? O sea, ¿qué de ventaja tiene que sea la mejor del mundo haciendo hamburguesas si nadie lo sabe? Entonces tenemos que empezar a viralizar nuestro talento ya desarrollado. Tenemos que la gente se dé cuenta, y para eso están las redes sociales. Tenemos que hacer ruido, tenemos que hacer bulla, tenemos que hacer que la gente se entere de lo que hacemos. Y una vez que encontramos nuestro talento y lo desarrollamos, y entonces créeme, que cuando tú descubres tu talento, desarrollas tu talento y viralizas ese talento, nunca más te vas a preocupar por tener plata, jamás. Va a llegar solita. O sea, ni cuenta te vas a dar. De repente vas a dar un montón de dinero y no lo vas a poder detener. ¿Por qué? Porque es inevitable. Porque cada cosa que tú haces se convierte en su equivalente monetario. Entonces creo que el secreto de todo esto, amigo mío, está en que tú seas capaz, te atrevas, que dejes a un lado la zona de confort, que te niegues, te resistas a vivir en la zona de seguridad y des un paso, un salto de fe realmente hacia terrenos desconocidos, hacia algo que te inspire, hacia algo que te motive, hacia algo que realmente te inunde el corazón. Y entonces te vas a dar cuenta que tener éxito es algo natural, es algo que se te da solito. ¿Por qué? Porque no puede ser de otra manera, porque la gente se da cuenta, porque lo único que tienes que hacer es que mucha gente se entere, y cuando mucha gente se entere te buscará. Y ahí es donde viene el éxito. Y no solamente va a ser algo para ti, sino que la gente que te busque se va a sentir contenta. Es como cuando tú vas a un concierto de YouTube, o vas a un concierto de Juanes o de Carlos Vives, y sales contento, inspirado, motivado, bailando. ¿Por qué? Porque una persona de éxito que ha descubierto su talento, que lo hace como nadie en el mundo y que logra conectar con un montón de gente, inspira a otras personas. Y yo me siento inspirado por un montón de gente. Me siento inspirado por científicos, me siento inspirado por artistas, por cantantes, me siento inspirado por profesores, me siento inspirado por un montón de personas que hacen las cosas por las cuales han venido a este planeta y las hacen mucho mejor que nadie. Así que no esperes un momento más sin que busques tu elemento. No esperes un momento más sin que busques realmente aquello que te inspira y te hace sentir vivo, te hace sentir viva. ¿Qué te gustaría hacer que hasta este momento no te has atrevido o no te has decidido a hacer? ¿Qué te gustaría hacer que hasta ahora no te has atrevido o no te has decidido a hacer? Pues no, hasta este momento me gustaría terminar mi carrera, no la he terminado. Hasta este momento terminé mi carrera, pero nunca me titulé. Fíjate que sí, acabé mi carrera, pero siempre quise una especialización y nunca lo he hecho. ¿Sabes qué? Que hasta este momento siempre he querido escribir un libro, pero la verdad es que no tengo tiempo. No, fíjate que siempre he querido tomar clases de canto. Creo que canto bonito, pero creo que si tuviera clases cantaría mejor. Ok. Fíjate que siempre he querido, o sea, eso que siempre has querido hacer, pero que hasta este momento no te has atrevido o no te has decidido, entonces ese va a ser tu reto.
ejemplo. Creo que en tiempos de cambio nosotros tenemos que ser el ejemplo. Creo que en tiempos de crisis tenemos que buscar maneras de salir adelante y que te des cuenta realmente que cualquier persona que realmente lo decida puede hacer cosas maravillosas que inspiren a otras personas. Así que yo te pido, sea alguien que inspire, sea alguien que motive, sea alguien a quien la gente mire y diga, caray, me encantaría yo ser tan valiente para hacer lo que esa persona ha hecho. Y te vas a dar cuenta que una vez que des ese paso, realmente ni era tan difícil. Solamente necesitabas un poquito de motivación, un poquito de valentía, un poquito de decisión. Y ese poquito es lo que te separa del resto. Es lo que marca la diferencia. Y eso es lo que te va a poner en tu elemento. Creo que se nota el entusiasmo en la sala y de eso se trata, de podernos reunir y compartir cosas que nos inspiren, que nos motiven, que nos alienten, que nos levanten. Y creo que de eso se trata la vida. Hay tantos momentos por los cuales dar gracias que realmente ni caso tiene prestarle atención a aquellas cosas que no nos gustan de la vida. Mientras más se llene tu vida de cosas que te agraden, porque tú las buscas, menos te enterarás de cosas que no te gustan. No me queda más que decirles muchísimas gracias. Ha sido un enorme placer haber estado con ustedes en una sesión, una noche muy especial, diferente, disruptiva, completamente cuántica. Así que desde Lima, Perú, los abrazo fuerte. Desde Estados Unidos, toda la comunidad latina, mis amigos en México, Centroamérica, Sudamérica, brincando el charco, nos vamos a España, Italia, Japón también está con nosotros, Australia también está con nosotros y mucha gente que nos ve en tantos países que a veces me sorprende. Un fuerte abrazo para todos ustedes y nos vemos la próxima semana. Éxito cuántico. Chao.